Bueno amigos, hoy estamos aquí con la película Unthinkable, o como fue traducida al español, Amenazados, película del año 2010 dirigida por el director norteamericano Gregor Jordan. Bueno, este director, antes de entrar en la materia de la película, diré que ha trabajado con actores de cierta talla, conocidos, Joaquin Phoenix, Heath Ledger, Ed Harris, Anna Paquin, Kim Basinger. Sin embargo, sus películas no han sido de una talla de producción y de marketing tal excesiva, porque también es verdad que no han sido películas excesivamente sonadas o atrayentes, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que sin ver toda su filmografía, esta posiblemente sea su mejor película sin lugar a dudas, y es una película que yo recomiendo muchísimo, ya lo digo desde el principio del vídeo. Ya sabéis que cuando yo recomiendo algo desde el principio del vídeo es por una buena razón. La verdad es que tenía ganas de ver la película porque, aparte de lo interesante de su planteamiento, me apetecía ver, y no me molesta decirlo, otra vez a Carrie-Anne Moss en una película, ¿no? Haciendo un papel, pues una película que no fuera en plan como lo de Silent Hill Revelations. Madre mía, qué triste, ¿no? Por si no sabéis quién es Carrie-Anne Moss y no os va eso de los nombres, es conocida por ser Trinity en Matrix, ¿no? Tanto a ella como a Keanu Reeves y otros actores de la película, Fishburne también, no voy a decir que han salido mal parados, pero sí es cierto que aunque tuvieron fama en su momento, no han saltado a un estrellato inmediato. Conocerás sus caras y sus nombres, pero sí que es cierto que incluso yo creo que hasta Fishburne ha salido mejor parado que Keanu Reeves en cierto sentido, pero también es el modo de ser de Keanu Reeves y las putadas que le han pasado en la vida, etc. Bueno, algún día supongo que hablaré de ello, pero hoy no estamos aquí para hablar de eso. También en el reparto tenemos a Michael Sheen, que llevará bastante peso de la película, y también destacamos mucho a Samuel L. Jackson, que hace un papel de sádico torturador muy oscuro y un papel de un verdadero desgraciado, ¿no? Mola ver que también les gusta a estos actores mancharse un poco las manos, ¿no? Digamos, haciendo estos papeles que a nivel interpretativo ayudarán mucho, pero bueno, personajes realmente despreciables, ¿no? No estamos hablando de un villano de película común, aunque Samuel L. Jackson no sea villano de película y aquí no hay buenos ni malos, esa es la gracia. Bueno, ¿y de qué va esta película? Bueno, supongo que si os digo el argumento os despertará un interés sin duda. La película nos habla sobre un tipo que es norteamericano, es de Estados Unidos, estuvo en el ejército en la sección de, bueno, de los que son de explosivos, ¿no? Desactivar bombas y todo eso, súper entrenado. Bueno, al parecer se desentendió del ejército a cierto momento, perdió el contacto con él, se fue para Irán, sitios de estos, lo enrolaron en lo que es el Corán y la religión musulmana y todo el rollo, y bueno, acabó pues siendo un fiel devoto de Alá, y se volvió contra el gobierno de Estados Unidos. No voy a justificar si esto va con buenas causas o malas, en los porqués, aunque la película ya explica eso de una forma bastante solvente desde un punto de vista objetivo y imparcial muy bueno, y que se agradece mucho siendo cine americano. Me encanta que esta película, siendo americana, vaya con estas intenciones. Es que para mí son estas las verdaderas películas patriotas. ¿Y por qué lo digo? Pues porque las películas consideradas patriotas solo son un ensalzamiento a besar la bandera, y estas, en cambio, yo creo que lo que es bueno patrióticamente hablando es lo que sabe analizar bien cómo es tu país y también saber señalar sus defectos, ¿no? Que es algo que hace muy bien esta película, porque es evidente que aunque es una cosa ficticia, muchas de sus cosas no son para nada alejadas de la realidad, y no es una novedad que Estados Unidos ha hecho verdaderas salvajadas en sus guerras, y en la más reciente guerra contra el terrorismo o lucha contra el terrorismo, ¿no? Clarísimo ejemplo, Guantánamo, donde se han torturado de diferentes maneras a supuestos terroristas y terroristas. En fin, la película pues nos habla de que este tipo se afilia a radicales que aman a Alá y vuelve a Estados Unidos, ya habiéndose cambiado el nombre y habiéndose casado con una mujer de ahí, habiendo tenido 2 hijos ahí también, dispuesto a hacer algo que, bueno, sin dudas es acojonante. Gracias a sus habilidades y a que tuvo contactos con gente que manejaba este tipo de materiales, fabrica 3 bombas nucleares, como lo veis, bueno, no sé si de un radio nuclear, pero muy poderosas, capaces de destruir ciudades enteras, y las planta en 3 sitios indeterminados del país, mandando una grabación a que la vea el gobierno. Luego, por alguna razón, se deja capturar
Y bueno, los militares empiezan a interrogarle con esos métodos que ya conocemos, propio Guantánamo, ¿no? Bolsa en la cabeza, en una sala oscura, te tiran agua, te dejan sin comer, no sabes qué hora es. Bueno, esos tipos de tortura pasiva, por así decirlo, ¿no? Es decir, no es reventarle a nadie en la cara, no es mutilarle, porque por alguna razón hay torturas que parecen como más humanas, lo cual me parece súper lol, ¿no? Y ya que el desgaste psicológico a veces es mucho más poderoso para que alguien cante o haga lo que tú quieras, que el desgaste físico, ¿no? Y la tortura física. Pero se tiene que reconocer que la tortura física es la tortura física y lo será siempre. Y como dice una línea de guión de la película, la tortura física se ha hecho durante tanto tiempo por algo, porque da resultados al fin y al cabo. En fin. Ha puesto 3 bombas y dice que hasta que no se cumplan sus condiciones no va a decir dónde están. La policía, FBI y el ejército están metidos en el caso, trabajando juntos, porque no tienen ni puta idea. Y el único que sabe dónde están las bombas, evidentemente, es él, ya que se ha encargado de no dejar un rastro para nada fácil o ningún rastro. Bien, permitiéndole ciertas licencias a la película para la posibilidad de que esto ocurra, ya que está esto muy vigilado y sería difícil que alguien pudiese entrar en el país, esas cosas y tal, aunque estuviera en el ejército, en fin. Es muy interesante porque nos plantea esta duda. ¿Es legítimo torturar entonces al terrorista, a esa persona, de una forma muy cruel, o sea, física, que es el trabajo de Samuel L. Jackson, que es como un experto en torturas, para sacarle la información y salvar la vida de millones de personas en 3 ciudades grandes, que asumiríamos que son, pues, por ejemplo, Washington, Nueva York, ¿no? Estas ciudades grandes, ¿no? Donde podría estar la bomba. ¿Es legal hacer eso? ¿Moralmente es aceptable? O sea, ¿hasta dónde llega lo moral en la tortura, el homicidio y estas cosas, ¿no? Ese es el planteamiento. Es decir, Samuel L. Jackson está ahí para torturarle, pero torturarle de verdad. Es decir, una de las primeras cosas que hace es cortarle el dedo con un hacha. Y las torturas irán a otras cosas como... Pequeño spoiler, aunque para que vayáis advertidos de que la película no se ceba en el gore, pero tiene cosas bastante desagradables en ese aspecto. Cortarle el dedo, como ya he dicho, mutilarle el pene o los testículos, arrancarle las uñas, clavarle agujas en las encías, meterle un aerosol súper tóxico y doloroso en los oídos, en fin. Lindezas de esas son las torturas que hace Samuel L. Jackson, de las cuales es experto, y no voy a decir que parece disfrutar de ellas, pero sin duda parece que se mueve con soltura. Es decir, ¿es moral coger a esa persona y reventarla a hostias o torturarla por el bien de millones de personas? Bien, aquí hay muchos que dirían, hombre, es que son millones de personas, y ese tío, pues precisamente obligado a hacer eso no ha estado, ¿no? Y aunque sea un poco fruto de cegamiento obsesivo o adorativo con un dios o locura o lo que sea, ¿no? Pero, entonces, es muy fácil decir, claro, debe hacerse para salvar a esas personas, pero me pregunto cuántos tendríamos los huevos de torturar a ese tío como lo hace Samuel L. Jackson en la película. Me parece que muy pocos, aún sabiendo que la vida de tantas personas está en juego, o incluso la tuya propia, porque puedes estar en la ciudad donde está la bomba. Bien, aquí ya entra el tema de, joder, voy a morir yo y por salvarse la gente haría muchas guarradas, ¿no? Pero imagínate que el tío decide no cantar, porque es lo que se dice en la película, el tío es un militar y está entrenado para aguantar todo tipo de torturas, y además se ha mentalizado específicamente para esas torturas porque se deja capturar a propósito, ya que quiere sacar algo de ello, aunque no se nos explica por qué. Mientras Samuel L. Jackson es partidario de atundarle y torturarle hasta rabiar, Carrie-Anne Moss es partidaria de que eso es inhumano, viola muchos derechos humanos, y también, como se dice claramente en la película, pues los militares le dicen, oiga, pero es que según la Declaración de Derechos de Ginebra, no sé cuál era, los terroristas y capturados y tal no tienen derecho a acogerse a los derechos humanos y a otro tipo de derechos que les salvaría de eso. Por ahí, ejemplo, Guantánamo, ¿no? Que no se hacían este tipo de torturas, creo, como se ven aquí, pero sin duda unas torturas, digamos, como he dicho, silenciosas, ¿no? Que no dejan marcas en el cuerpo, pero sí en la mente, ¿no? Esas torturas a veces son muy putadas, mucho peores, muy peligrosas, ¿no? Entonces, eso es la película. ¿Hasta dónde es legítimo torturar? O sea, esta película indudablemente está basada en el curso que se llama Justicia, que se impartió en la prestigiosa Universidad de Harvard. Podéis verlo completo en YouTube. Dura bastantes horas, pero creo que vale muchísimo la pena. Yo me lo he tragado entero y es espectacular. Y bueno, si os pica un poco el gusanillo, tanto por la película como por el curso de Justicia,
voy a plantearos una de las preguntas que hace el primer interventor en la primera parte, los primeros minutos de dicho curso, ¿no? Y es plantear al público la siguiente situación. Tú eres el conductor de un tren que va sobre raíles. Vas a cierta velocidad y de repente te encuentras que a ciertos metros ves que hay unos trabajadores trabajando en el raíl por el que tú vas del tren. Te das cuenta de que puedes frenar para salvarles, pero vaya, el freno se ha estropeado y no funciona y posiblemente los mates sin remedio. Pero, sin embargo, te das cuenta de que a tu derecha hay un carril alternativo, paralelo, que puedes coger para desviarte. Sin embargo, en ese carril también hay un solo hombre que está trabajando en el carril, con lo cual si te salieses, matarías a ese hombre, pero salvarías la vida de los otros 5. Entonces, ¿qué elección tomarías? Esa es la pregunta que plantea. Nada fácil, ¿verdad? Evidentemente, la mayoría de gente que responde giraría al otro carril, tomaría el otro carril, y, bueno, mataría a ese hombre, pero salvaría la vida de otras 5. Como si el valor de la vida fuese algo que se pudiese medir por igual, pero bueno, es la lógica más razonable. Luego, sin embargo, el interventor hace otra pregunta, y les dice, bien, ahora imaginaos que no sois el conductor del tren, sino un tipo que está sentado por un puente por el que debajo va a pasar el tren. A vuestro lado hay un tío muy gordo, y vosotros os dais cuenta que si tiraseis a ese gordo a la vía, lo mataríais, pero haríais que el tren frenase a tiempo y salvaríais a los 5 trabajadores. De nuevo el interventor pregunta, ¿quién tiraría al gordo? ¿Quién mataría al hombre para salvar a los 5 que están trabajando en el raíl? Y curiosamente esta vez, de toda la gente que había dicho de desviarse para matar a aquel hombre que estaba solo trabajando en el raíl, prácticamente nadie levanta la mano diciendo que ellos asesinarían al hombre obeso para salvar a los otros 5. Y como bien dice uno que está en la audiencia, obviamente la diferencia aquí es la elección. Tú en el primer caso estás involucrado en el hecho, quieras o no, y es tu responsabilidad tomar una decisión. En el segundo, seguramente sea mucho más cómodo mantenerte al margen, no realizar ningún acto, porque en el momento que tienes que elegir tirar al hombre, aparte de que lo estás matando, te estás involucrando en una especie de... bueno, de acto de salvación, pero que también es un homicidio, ¿no? Entonces es eso, lo moral en lo homicidio, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este tema de cuántas vidas, qué precio se puede pagar para salvar vidas, ¿no? Entonces en la película esto se ejemplifica estupendamente con el tema de el fin justifica los medios, ¿no? El supuesto loco terrorista no dejará de parecerte un tipo del que apiadarte y una especie de víctima. Samuel L. Jackson, un cabrón retorcido, pero que en el fondo no deja de tener razón en algunas cosas. Y Carrie Ann Moss como la voz de la justicia, que dices, bueno, es lo sensato, pero a la vez dices, bueno, ¿y si no le torturamos, dejamos que mueran millones de personas por un tema moral, ya al margen de lo legal, moral, ético? Y es lo que también, luego, es que la película es impresionante, o sea, te lleva todo el rato a cambiar de opinión, es impresionante. No es como, ay, no tienes criterio, sino que sencillamente los diálogos evolucionan a tal punto que dices, vaya, es que tiene razón ella, y luego, joder, es que lo que acaba de decir él, pues tiene razón, y luego, pues no, pues tiene razón ella, ¿no? A este límite ya no podemos llegar. Se cruza el límite y dices, hostia, pero es que es verdad, ¿qué alternativa teníamos? Y es todo el rato, todo el rato, todo el rato. Uno de los mejores ejemplos que da Samuel L. Jackson en la película, su personaje, es el de, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Esto es una guerra contra ellos. Si ellos capturan a uno de los nuestros, ¿te crees que van a regirse por las mismas normas que nosotros? No, lo van a torturar sin piedad y a matarlo si hace falta. Y es algo que actualmente en estos últimos meses estamos viendo por televisión e internet, que hay yihadistas radicales matando a prisioneros de diferentes países, volándoles la cabeza delante de las cámaras o cortándoles la cabeza o rajándoles para mandar sus mensajes. Obviamente en Occidente nunca se haría eso, porque sería ponerse también a su altura, pero obviamente, entonces, ¿qué hacemos? Si un americano fuese a dirigir una operación de bombardeo contra una ciudad y capturasen al líder de la operación, los yihadistas o lo que fuera, ¿os creéis que no lo torturarían para salvar a toda, bueno, aparte de sus propios compañeros yihadistas, a la población o las zonas valiosas? Claro que sí, no cogerían y dirían, no, es que tiene derechos humanos, no. En cambio, en la otra baza, si los americanos, pues como en este caso, capturan a un terrorista, no van a mutilarle tal como hacen en la película,
puede que le torturen, pero no van a matarlo, no van a hacerlo público, ni a exhibirlo. Y si lo torturan, ya digo, será un tipo de tortura silenciosa, que para nada buena, que al final es la misma mierda que hacen los otros. Esa doble moral hipócrita y asquerosa de Occidente, y en este caso Estados Unidos, que se expone perfectamente en la película. Pero es lo que le dice él, si seguimos, nosotros tenemos sentimientos, códigos, moral, pero eso al final en una guerra no deja de ser un impedimento. Bueno, en fin, la cosa tiene mil cosas, ¿vale? Y no estoy diciendo que esté de acuerdo con el razonamiento de Samuel L. Jackson, pero es evidente que hay cosas en las que no se le puede quitar razón. Es decir, es una película que está hecha para reflexionar y pensar y pensar y pensar el qué haría, qué pensaría, qué haría, hasta dónde llegan nuestros códigos, está bien, está mal, lo correcto, lo incorrecto. Es una película que yo creo que hay que ver por lo menos una vez. Tiene escenas muy duras, lo advierto, tiene momentos bastante grotescos, pero sin duda creo que tiene unos actores en estado de gracia haciendo estupendamente, los tres que he mencionado, Sheen, Jackson y Moss. Y bueno, es una película que se recrea en interiores básicamente. La historia podría ser en Polonia y te la creerías igual, porque no hace falta que hablemos de ciudades y de tal y de cual, pero se ha hecho en Estados Unidos, obviamente aparte por el tío de Estados Unidos, más allá de eso, porque en tema de actualidad ha aprovechado este tema, ¿no?, de la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo, y es un caso que te lo puedes creer más por el tema de que el soldado consiguiera las bombas, tal y cual. Pero al margen de lo que sea real o no, el que pueda hacer esto un tío y tal, me gusta mucho también por el final, que es un final agridulce, en el que no ganan los buenos, pero tampoco ganan los malos, ¿me entendéis? Bueno, buenos y malos, es decir, es un final donde nadie gana, pero ambos pierden. Me gusta muchísimo esta película, me ha parecido una película excelente, pese a que no es algo que se haya destacado mucho al parecer por crítica profesional y el resto de gente que he visto que ha comentado de ella. Para mí es un peliculón y la reflexión a la que invita es rompedora, no te deja ni un momento para respirar. En fin, una carrera contra reloj, no para descubrir al malo o destapar un plan malvado, sino para cuestionarte todo lo ético y moral en nuestra sociedad en más o menos las 2 horas que dura la película. Impresionante el trabajo de esta cinta, en fin. Recomendadísima, no sé qué más decir. Gracias.